Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y su pelo, el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares y millares le servían y asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. El Dios Trinitario es un Dios nuevo. Un Dios de tres personas no era el Dios de los israelitas, ni un Dios de tres personas era el Dios de Yeshua. No tenemos absolutamente ninguna razón para creer que los judíos del Antiguo Testamento o Yeshua sabían algo acerca de servir a un Dios de tres personas. El Dios israelita no era un Dios de tres personas. Yeshua, un israelita, también sirvió a una sola persona, a Dios, su Padre y solo su Padre. Padre mío y Padre vuestro, Dios mío y Dios vuestro. Palabras de Yeshua. Cuando se enfrentan a la gravedad muy seria de este problema, los trinitarios idean una respuesta que suele ser algo así como: Dios no se había revelado completamente a nadie antes del nacimiento de Yeshua. En otras palabras, Dios dijo la verdad, pero no toda la verdad, supuestamente. ¿Realmente resulta tal afirmación? Dios simplemente se abstuvo de revelar el número de personas que lo componen a él, o es una afirmación falsa de un pueblo que adora a un Dios falso creado por hombres. ¿Realmente el único Dios de Israel se representó a sí mismo como una persona singular para el pueblo de Israel? Sí, ciertamente lo hizo. Supongamos, por el bien del argumento, que el Dios que adoraban los judíos de la Torá fue en verdad un Dios de tres personas. Supongámoslo. Ahora, supongamos que este Dios de tres personas ni una sola vez ofreció una pista sobre el número de personas que constituían su identidad como Dios. Y supongamos que el pueblo escogido de Dios, los israelitas, no tuvieran absolutamente ninguna evidencia para indicar cuántas personas era Dios. Supongamos que no existía ninguna evidencia de Dios que pudiera llevar a los israelitas a creer de una forma u otra. Si ese fuera el caso, entonces podríamos decir que Dios simplemente no se reveló completamente, o no reveló el número de personas que componían su entidad. Sí, podríamos. Si ese fuera realmente el caso, uno podría afirmar que Dios no se había revelado completamente, tal como lo hacen los trinitarios. Pero ¿este fue el caso? No, ciertamente no lo es. Este nuevo Dios trinitario de tres personas es un Dios muy falso, es francamente engañoso. En la Torá encontramos que el único Dios de Israel llevó a su pueblo a pensar que Él era simplemente una persona, el Padre, y que el Espíritu de Dios era lo que Él era, su poder, energía, presencia divina. El Espíritu Santo del mundo, Santo Dios. Pero el Trinitario quería hacernos creer que debemos entender que el Espíritu Santo de la Torá era una tercera persona de la divinidad, de la deidad triuna, además de Dios el Padre de Yeshua. Simplemente, Dios se olvidó tímidamente de mencionar esta multiplicidad de tres personas a las miles de personas que vivieron, lo siguieron y murieron creyendo que Él era una sola persona. Este Dios de tres personas gastó una cantidad excesiva de esfuerzo en revelar todo bajo el sol a los israelitas. Pero se olvidó de mencionar los que los trinitarios afirman que es una doctrina más importante de la fe, que Dios era tres personas y no una, o es una en tres personas. Los trinitarios intentan decir que Dios simplemente se abstuvo de revelar todos los hechos y esta es su prerogativa. Pero esa no es la situación que tenemos, y la situación es mucho, mucho peor, que Dios se abstiene de decirle a su pueblo elegido toda la verdad sobre él. Eso es peor. El Dios triuno conscientemente llevó a su pueblo a pensar de otra manera. Esto es un engaño. El Dios de las tres personas era un Dios engañoso, que se representaba a sí mismo como una sola persona cuando en realidad tenía 3 años. Habló de sí profusamente con los pronombres personales singulares como yo y me, e inspira a sus profetas a describirlo con los pronombres personales singulares él y él, aunque simplemente fue un ser de 3 personas. Dios sabe muy bien que los humanos entienden que este tipo de lenguaje se usa para referirse a una sola persona. Si en verdad Dios era de 3 personas, estaba engañando a sabiendas a su propio pueblo. Y Dios se presentó a sí mismo como una persona singular al invocar también la terminología antropomórfica. Se relató a sí mismo en términos de una sola persona. Por supuesto, todos sabemos que no estaba tratando de transmitir que era un ser humano de carne, pero también está bastante claro que Dios tenía la intención de dar a los judíos la noción de que Él era una sola persona al describirse a sí mismo de esta manera. Se describe a sí mismo como un alma, la palabra hebrea para una persona. Salió a pasear por el jardín del Edén como lo haría una persona humana singular.
Se retrata a sí mismo con las imágenes visuales de una persona singular que tiene ojos, oídos y corazón, brazos, dedos, espalda, cabello blanco de un anciano, y se sienta en un trono en el cielo rodeado de ángeles, el padre de sus elegidos, pueblo, siendo los israelitas su hijo primogénito. Todas estas cosas son las que estamos condicionados a atribuir a una persona singular. Y por supuesto, esto es algo que Dios sabe. Y Dios también sabe que es un engaño absoluto saber que tal lenguaje haría que la gente pensara una cosa si en realidad otra cosa fuera realmente la verdad. El Dios trinitario de tres personas es un Dios extremadamente falso que engañó a su propio pueblo haciéndole creer que Él era una persona cuando nunca lo fue. Mientras los fieles israelitas cantaban el Shema, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y pensaban para sí mismos que Dios era una persona singular porque se había presentado a ellos como una sola persona de muchas y diversas formas, los trinitarios habrían creído que Él fue en realidad un trío de tres personas todo el tiempo. El nuevo Dios trinitario es un Dios muy engañoso, y por supuesto es algo que Dios sabe. Y Dios también sabe que es un engaño absoluto saber que tal lenguaje haría que la gente pensara una cosa si en realidad otra cosa fuera realmente la verdad. El Dios trinitario no encuentra ningún problema en crear caos total y confusión entre su pueblo elegido debido al hecho de que Él se representaba a sí mismo regularmente de una manera que sabía que llevaría a su pueblo a pensar que Él era una sola persona. En la Torá, Yod-Hei Bat-Hei se identifica a sí mismo en terminología de persona singular y como el Padre de su pueblo elegido, y a todos se les ordena recordar que el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Con todas estas imágenes de personas singulares implantadas en sus mentes por Dios. Él mismo, de hecho, Dios, identificándose explícitamente como el Padre, les dijo a los israelitas que no había otro Dios además de Él, de yo. Qué engañoso, ¿no? Que este Padre era un ser de tres personas todo el tiempo. Se entiende que el Mesías profetizado es el Hijo de Dios y engendrado de Dios. ¿Quién era este Dios que engendraría a este Hijo? ¿Un ser de tres personas? Yeshua es el Hijo de Dios Altísimo. Identifica a su Dios como su Padre y a su Padre como su Dios. De hecho, también nosotros somos hijos de Dios. ¿Quién es este Dios que engendra a estos hijos? ¿Un Dios de tres personas? Se nos dice aún más que el único Dios es el Padre de los espíritus de todos los hombres y que todos los hombres son su descendencia que viven y se mueven y tienen su ser en Él. ¿Un Dios de tres personas? El Señor y Dios de Yeshua era Yod-Hei Bat-Hei, Dios, y todavía el Señor y Dios de Yeshua. ¿Quién era el Dios de Yeshua? ¿Una persona o tres? El apóstol de Yeshua, Pablo, se refiere al Padre como el único Dios y Yeshua es el mediador entre los hombres y este único Dios. Se nos dice que Padre de Yeshua es el único que posee inmortalidad. El apóstol de Yeshua, Judas, describe al Padre como el único Dios. El Hijo de Dios, Yeshua, prescribe al Padre como único Dios. Juan describe al Padre como el Dios verdadero. Pablo describe al Padre como el Dios vivo y verdadero. Yeshua refiere a su Padre como el único Dios verdadero. Pero según los trinitarios no debemos entender que ninguna de estas declaraciones signifique que el Padre solo es el único Dios verdadero. No seas tonto. Debemos creer que el Dios Altísimo es un ser de tres personas, quien afortunadamente había llevado a los ingenuos israelitas a suponer que Él era una persona singular, su Abba Padre, y a pesar del simple hecho de que este supuesto Dios de tres personas no aparece en ninguna parte de las Escrituras.